Hola, un saludo cordial para todos ustedes, queridos amigos de este canal. Hoy en el cenáculo quiero comentarles y comentar un artículo publicado en comovaradealmendro.es por el padre Bonifacio, que tituló Los zombies y los amargados. Pongan ustedes mucho cuidado, ¿no? Porque esto promete. La situación actual de la iglesia, dice el padre Bonifacio, es más que llamativa, con una gran masa de cristianos y del clero que no se enteran o no quieren enterarse de lo que ocurre delante de sus narices. Por un lado está la gente Happy Progress, los que dicen que este es el papa que necesitábamos y chorradas por el estilo. Para ellos todo está bien, principalmente porque no aman a Cristo ni a la iglesia y por eso no les duele lo que está pasando en la iglesia. Son los demoledores y sonríen y asienten cuando escuchan una nueva blasfemia o acto idolátrico en Roma. No lo hacen en general por maldad, principalmente por estupidez y porque han creído a espíritus engañadores, como dice San Pablo en la primera carta a Timoteo 4:1. Ellos saben cómo tienen que ser y cómo tiene que ser la iglesia. Y si pudiesen, cogían el tip X y reescribían los evangelios cambiando casi todo. Del resto de la Biblia mejor no hablar. Prácticamente no cuenta para ellos, salvo algún texto a rescatar de los profetas o de Santiago, de esos que hablan de los pobres, los huérfanos y las viudas. El magisterio no hace falta cambiarlo porque simplemente para ellos no existe el magisterio de la iglesia. Ha caducado y nadie nos ha avisado. Solo quedan Amoris Laetitia, Fratelli Tutti, Laudato Si y algo etéreo sobre un tal Concilio Vaticano II que se cita sin haberlo leído. Por supuesto, citar el Concilio de Trento es solo para gastar una broma, porque como todo el mundo sabe, ese concilio fue lo peor de los tiempos más oscuros de la iglesia. A Dios gracias, superados por este tiempo feliz y guay, por esta nueva iglesia, la nuestra, la que vale, la nuestra, la que vale. Pero dejemos a la gente Happy Progress para mirar a otros de nuestros hermanos que comparten banco con nosotros los domingos en la misa parroquial. Están también los zombies y los amargados. Los zombies se caracterizan por no pensar, son como autómatas. Se sientan en el banco, escuchan la homilía de turno con las banalidades y tonterías habituales que se oyen actualmente en la mayoría de los templos y se vuelven a su casa sin cuestionarse si el evangelio decía algo más. Para estos también Francisco es el papa que necesitábamos. Pero se diferencian de los Happy Progress en que los zombies también lo decían de Benedicto y antes de Juan Pablo II, y lo hubiesen dicho de Frankenstein si lo hubieran vestido de papa. Pero los Happy Progress nunca lo dijeron del Panzer Cardinal o Papa Ratzinger, ni tampoco del retrógrado Papa polaco. En aquellos tiempos eran progres, pero menos happy. Los zombies son la mayoría. Entre estos, los hay también muy formados y comprometidos, de rosario diario, de lectura diaria del evangelio, de confesión incluso semanal. Los hay de misa diaria, pero siguen siendo zombies. Muchos de estos se han leído Amoris Laetitia de principio a fin y nada. Ni una pequeña indigestión, ni un insignificante sarpullido. Tienen un estómago a prueba de bombas. Si hiciesen un cóctel entre la Biblia, el Corán y el Ramayama, de seguro que les digerían igual. Lo que les echen, lo reciben.
Les han dicho que estamos en primavera, que la iglesia nunca ha estado mejor que ahora, y ven amapolas por todos lados. Quizá un tanto opiáceas, pero amapolas, al fin y al cabo. Esto siempre ven el vaso medio lleno. Claro que les han dicho que de eso se trata ser cristiano. Vive y dejar vivir. Que es una frase, un eslogan masónico de la Revolución Francesa. Laissez-faire, laissez-passer. Vivir y dejar vivir. Y todas esas profundas sentencias de la sabiduría inmemorial de los últimos minutos de la vida de la iglesia. Para los zombies, el párroco es la autoridad, el obispo la requete autoridad y el papa la supremísima autoridad. Antes de que terminen de hablar estos, ellos ya están sonriendo y diciendo que sí, que tienen razón. Da igual lo que digan o hagan, todo está bien. Incluso si dicen algo contra la verdad revelada por nuestro Señor Jesucristo, porque no pueden decir nada contra la verdad revelada, porque como no pueden decir nada contra la verdad revelada, sí parece que lo dicen, será que nosotros tenemos la culpa por no haberlo entendido bien, por no haberlo interpretado bien, por torcer las palabras dichas, sacarlas de contexto o por hacernos demasiadas preguntas. Menos pensar y más obedecer. ¿Qué doctores tiene la Santa Madre Iglesia? Usted obedezca, que así nunca se equivoca. Es la vida del zombi. Los pobres no se han enterado de que esa no es la vida del católico, es la vida del zombi. Ya se sabe, el Señor dijo que no juzguemos, que no critiquemos, que no pensemos y que no respiremos del Evangelio según San Zombi 1. Se saltan esa parte donde sí que dice el Señor que tenemos que juzgar con juicio justo y no según las apariencias. Juan 7:24, y quiero leerla. Aquí está la Biblia, Nácar Colunga. Juan 7:24. Apúntenlo y búsquenlo y ténganlo presente para cuando les digan no juzgue al Santo Padre. Entonces ustedes dicen Juan 7:24, que dice lo siguiente: no juzguéis según las apariencias, juzgad según justicia. Es decir, sí se puede juzgar, pero hay que ser justos en el juicio. Hay que ser justos. Por cierto, las apariencias son fundamentales para los zombies, pero apariencia de que aquí nunca pasa nada. Sonrisa profiden todo el día, y ahora en tiempos de pandemia, cortés choque de codos, ¿no? El saludo. Pero si alguien osa tocar algo feo que está pasando en la iglesia, el zombi se escandalizará como si hubiese oído, ahora sí, una blasfemia o una herejía. ¿Sí? Tiene un resorte incorporado de fábrica que solo salta en esos casos. El resto del día vegetan en sus mundos de yuppie. Estos son los que se inyectan sustancias experimentales para realizar un acto de amor. Así lo dijo Bergoglio, ¿no? Ese acto de amor contaba con el fruto de crímenes homicidas, de abortos, pero ya se sabe que una cita rápida, descontextualizada y oportunamente adaptada de Santo Tomás, cuando el mal ya está hecho, no colaboramos con el mal si aprovechamos el mal hecho para alcanzar no colaboramos con el mal si aprovechamos el mal hecho para alcanzar un bien posible, que Dios también saca bienes de los males. Ale, así de fresco. Es como se parece a la homilía del domingo pasado, ¿no? Que tuve que escuchar. Que el Señor necesita el mal para poder hacer el bien. Por Dios, si Dios en esencia es bien, en esencia. Ante una imagen como la de Bergoglio, sonriendo ampliamente ante las pachamamas y los priapos traídos al Vaticano por Happy Progress y chamanes,
Los zombies no ven nada raro, simplemente no son capaces de interpretar lo que sus ojos ven, de unir la sonrisa del rostro de Decime George a la imagen de los ídolos, o de entender algo de lo que allí ocurría en ese momento. Los Happy Progress, sin embargo, reaccionan con igual sonrisa de complacencia y satisfacción por los logros alcanzados. Para ellos, el reino de Dios no se realiza sino hasta que todas las culturas se unan en perfecta armonía, dando por sentado que si hay algo malo y a dejar atrás en aras de ese mundo feliz, es el cristianocentrismo, el centrarse en Cristo, ¿no? Que nos convierte a los católicos cerriles en seres despreciables frente a todas las bondades de esos mundos de Dios, poblados de inocencias originarias. No confundir, por favor, dicen, con el obsoleto concepto de pecado original. Igual podríamos poner otros ejemplos. La feliz sonrisa bergogliana ante el no crucifijo marxistoide regalado por Evo Morales a Bergoglio y copia del realizado décadas antes por el cura Luis Espinal, otro jesuita. La celebración que presidió con una férula hecha nuevamente anulando la cruz de Cristo y dejando en su lugar un bastón de brujería Wicca que le fue entregado para más escarnio y desfachatez por una mujer que llevaba una cinta Wicca de hilo rojo. Las risas cómplices de Bergoglio con los masones, abortistas, degenerados y dictadores del planeta, etcétera, etcétera. Pero los amargados son muy distintos a los Happy Progress, ¿no? Y a los otros que acabamos de mencionar. Los amargados son muy distintos. Para los amargados definitivamente Francisco no es el Papa que necesitábamos, pero es el Papa. Están viviendo una pesadilla. Rezan por la conversión de un Papa al que no aman, al que sufren, siguiendo las nuevas intenciones del rosario. En estos tiempos en que ya no podemos rezar por las intenciones del Papa y por la conversión de Rusia. Ahora rezan entonces por las intenciones de Putin y por la conversión del Papa. Ellos también se ríen del chiste, pero con un fondo de enorme amargura. Están desorientados por completo. No pueden creer que les haya pasado esto, a pesar de que conocían las profecías. ¿El Espíritu Santo se ha ido de vacaciones? ¿No va a volver a haber un cónclave sano? El Habemus Papam se ha convertido para ellos en un anuncio terrible y amenazador, un castigo divino, una condena a prisión perpetua no revisable. Los amargados hasta hace poco miraban por el móvil una foto del cardenal Robert Sarah para solazarse con mil ensoñaciones utópicas. Ah, si este fuera el Papa. Pero ahora ya saben que ni eso. No les quedan ni los sueños. Saben que no pueden contar ya ni con Sarah, que la iglesia indefectiblemente está fallando. No lo pueden soportar. La amargura es tan profunda, tan dolorosa, tan hiriente. Los amargados siguen leyendo Amor y Leticia 18 veces, o las que haga falta, teniendo al lado familiares consorcio. Hacen esquemas, diagramas, entresacan las ideas asimilables, las menos asimilables, las en absoluto asimilables y las no ideas. Y terminan con un enorme dolor de cabeza y un gran disgusto en el alma, es decir, más amargados todavía que nunca, con una expresión de equipo perdedor, que acaba de intentar jugar en buena lid, pero que ha recibido una goleada a base de penaltis inventados en su área. ¿La culpa es del árbitro? ¿La competición está adulterada? No puede ser. En la política, bueno, hasta en los órganos de justicia, pero en la iglesia.
¿Que en la iglesia nos hagan trampas? ¿Hasta el Papa? ¿O que llaman Papa? Los amargados siguen contando los días que pasan sin reconsagrarse los templos donde se introdujeron las pachamamas. Eso sí, cada vez con menos esperanza de que algún día eso suceda. Cada vez más rotos por dentro de convivir con una iglesia profanada y paganizada. Lasciate ogni speranza. Cuentan también los días que pasan sin ponerse fin a los sacrilegios constantes y sin resolver el cisma alemán, desde que anunciaron obispos y sacerdotes y luego ejecutaron la entrega de la Sagrada Comunión prácticamente a cualquiera, volviéndose cerdos inmundos ellos mismos, para entre todos patear las perlas. Mateo 7:6, texto en el que el Señor dice claramente que no hay que tirarle las perlas a los cerdos. El que estos mismos llamen bien al mal y bendigan las uniones de los que practican uno de los pecados que claman al cielo, como la sodomía, es otro acto cismático más, que al no resolverse está haciendo de la Iglesia Santa una mona, una mofa, un remedo, una prostituta. Además, la iglesia, hago un paréntesis, está partida en dos. La iglesia, secta bergogliana, que es la ramera del Apocalipsis, la gran Babilonia, que fornica con los poderosos de la tierra, y de eso tenemos muchas pruebas, y el pequeño resto fiel, del que el Señor sacará la nueva iglesia. Cierro el paréntesis. Y también han añadido a sus cuentas los días que pasan sin resolverse los nuevos cismas que están surgiendo por todo el mundo, con tantas parroquias y diócesis que excomulgan de facto a católicos fieles por no aceptar la apostasía y la inmoralidad, excomulgados según un nuevo código de derecho canónico imaginario que se supone que todos debemos conocer, pero que solo está en la mente de algunos obispos y señores párrocos, y que además se supone también que ha abrogado sin más al código que creíamos hasta ahora que valía, al escrito y promulgado para todos. Vamos, niegan la comunión por quererla recibir como manda la iglesia, niegan el acceso a los templos y los sacramentos a quienes no demuestren el pasaporte del diablo de haber recibido el pinchazo sanguinario. Y entonces los amargados vuelven su mirada a Roma, al gran felón sentado en la silla de Pedro, al cismático contra sí mismo, esperando entender algo, y la amargura crece hasta el infinito. No pueden estar en comunión con un destructor de la fe, con un hereje material, con un perseguidor de los cristianos, con un destructor del papado, con un cismático contra los papas anteriores, con un siervo del maligno. Estar en comunión con él sería estar en cisma, pero al mismo tiempo no pueden no estar en comunión con aquel a quien consideran el papa, porque lo contrario sería ser cismáticos. No tienen salida, o cismáticos, están heridos, rotos, adoloridos, tristes, acongojados, amargados. Entonces viene el proceso de duelo o de racionalización. Los argumentos para intentar sobrevivir. La verdad es Cristo, los papas pasan, pero Cristo y la iglesia permanecen. Pero ¿dónde está eso? ¿Está dicho eso? ¿Dónde está dicho eso? De que la iglesia como la conocemos tenga que permanecer. O aquello de que las puertas del infierno no prevalecerán. Sí, pero ¿eso quiere decir que no lo intentarán? Algunos son valientes, tienen ánimo, son luchadores. Defienden la verdad contra viento y marea. Firmes, impertérritos. Dicen que no están obligados a obedecer
hasta que no se defina algo invocando la infalibilidad papal, hasta que no haya una declaración formal es cátedra, y que en ese caso el peor papa de la historia, el papa capellán de la ONU y de la masonería internacional, que es también su papa, en ese caso no fallará, porque aunque lo intente el Espíritu Santo, se lo impedirá. Pues nada, amargados de todo el orbe, a seguir sufriendo a un destructor enemigo vuestro, haga lo que haga, a seguir callando cuando los enemigos de la iglesia lo alaben y os humillen, a seguir rezando por su conversión o por su muerte, perdida ya toda esperanza de que lo que llegue después sea una pizca menos malo, visto el colegio cardenalicio ya configurado, a seguir resistiendo, pero a pie juntillas, confesando vicario de Cristo, al mismo que resistís, al mismo del que abjuráis en cuanto a su persona, pero no en cuanto a su papado. Ya, decís que hay que separar a la persona del ministerio, que amáis al Papa, pero no amáis a Bergoglio. Bueno, pues más fácil es separar el ministerio del munus. Más fácil, más simple, mucho más saludable para vuestro estómago y para vuestro sistema nervioso. Mucho menos amargado y deprimido es reconocer la verdad, que el Papa ha sido obligado a renunciar y que ha cedido parte de su ministerio cautivo como está, pero no ha cedido su munus pontificio, que sigue siendo Benedicto el vicario de Cristo, que Bergoglio es un impostor, que saben que lo es y no lo oculta, que están profanando el papado y destruyendo a la iglesia, porque está ahí puesto para eso, y que vosotros colaboráis con sus planes al proclamarle, al reconocerle como papa y al apoyarlo yendo a los templos. Cierto, no puede dejar de ser el papa porque no nos guste, pero es que nunca ha sido el papa. No hace falta darle muchas vueltas, buscar argumentos traídos por los pelos o teorías extrañas. Basta bajar a la letra del derecho canónico de la iglesia y comprobar con el código y las normas en la mano, el código real, no el imaginario, dónde está la verdad. Que no somos una secta, ni nos definimos por seguir al líder sin cuestionar nada, ni fundamos otra secta cuando las propuestas de nuestro líder nos dejaron de gustar. Entonces entenderéis mejor todo lo que estaba patente ante vuestros ojos y no conseguíais ver. Entonces entenderéis mejor todo lo que estaba patente ante vuestros ojos y no conseguíais ver. Que Bergoglio es el epítome de los Rampolla, Bilot, Casaroli, Bernardín, Silvestrini y Martini. Que es el jefe de la mafia de San Galo. Que no solo no es papa, sino que no es católico. Que es un excomulgado por masonazo, por conspirador contra el papa y por tantas otras cosas. Un siervo del diablo, que no es el peor de todos los papas, sino el peor de todos los antipapas. Un papa impostado salido de un cónclave, ilegítimo, cónclave que incluso conculcaron con trampas para poner a Bergoglio y evitar al ya elegido Angelo Scola. El team Bergoglio, exultante, lo rodeó y aupó ante la cobardía de muchos cardenales y la desesperación de otros, que viéndose en minoría miraban aún así al lado para ver si alguno de sus colegas impugnaba la impugnación de la cuarta votación del día, de ese cónclave maldito, que tuvo 5 votaciones, la quinta inválida, porque no se contempla en los documentos y las normas de un cónclave. Hasta ver que nadie hizo nada.
Ya era tarde. Habían aceptado la falsa impugnación. Ahora les tocaba aceptar a Bergoglio. Habían dejado solo a Benedicto un mes antes. Ahora también les tocaba callar. Parafraseando a Santa Catalina de Siena, basta de silencios, gritad con 100 lenguas, porque por haber callado ha llegado la gran impostura religiosa, profetizada en el mismo catecismo, en el numeral 675. Aquí está el catecismo. Y vamos a leerla, porque es que siempre hay que recordarla, que no piensen que uno está inventando algo, porque no inventamos nada. Biblia, Nácar Colunga, Catecismo de la Iglesia Católica. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Lucas 18, 8, Mateo 24, 12. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra, que está en Lucas 21, 12 y Juan 15, 19 al 20, desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura de carácter religioso que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido de la carne. Segunda Tesalonicenses 2, 4, 12, Primera Tesalonicenses 5, el 2 al 3, Segunda de Juan 7, Primera de Juan 2, del 18 al 22. Numeral 675 del Catecismo. Y los numerales 676 y 677 también hablan de lo mismo en el Catecismo de la Iglesia Católica. Se ha cumplido lo que vio y pretendió evitar el gran Papa León XIII cuando mandó que se rezase aquella oración a San Miguel Arcángel, la más larga, al finalizar las santas misas. Los más taimados enemigos han llenado de amargura a la Iglesia, esposa del Cordero Inmaculado. Le han dado a beber ajenjo, han puesto sus manos impías sobre todo lo que para ella es más querido. Donde fueron establecidas la sede de San Pedro y la cátedra de la verdad como luz para las naciones, ellos han erigido el trono de la abominación de la desolación, de la impiedad, de suerte que golpeado el pastor pueda dispersarse la grey. Oh invencible Adalid, ayuda al pueblo de Dios contra la perversidad de los espíritus que le atacan y dale la victoria. Amargados y zombies del mundo, uníos, pero primero despertad. Despertad para uniros a la verdadera iglesia, para combatir del lado correcto, para estar, como dice el Papa Benedicto, en el equipo vencedor. Que no nos metan más goles en propia puerta, porque no identifiquemos al infiltrado, al impostor, al adversario, al enemigo. Estamos en guerra. Todos los soldados de la iglesia militante son necesarios y bienvenidos, pero conscientes de la realidad, de los peligros, de la gravedad del tiempo presente y de la esperanza gloriosa que se percibe en el ambiente. Regresa nuestro capitán en jefe, Jesucristo. Así el sacerdote del domingo, misa tradicional, haya dicho que no es verdad que vaya a haber una segunda venida de Cristo. Negó la parusía, tremenda herejía. Los publicanos y las prostitutas os precederán en el reino de los cielos. Mateo 21, 31. Decía el Señor. Yo creo que muchos que no son ni happy progress, ni zombies, ni amargados porque pasan de la iglesia y de Dios, cuando reaccionen por la misericordia de Dios y se acerquen a Él,
no se quedarán en agradar a los hombres y aceptar una enseñanza edulcorada. No se quedarán en la amargura de un sufrimiento buscado por su propia necedad, ni mucho menos amagarán con dejar el mundo para pintar con barniz cristiano su happy progresismo de salón. No, entrarán para conquistar el reino de Dios con toda valentía y arrojo, sin mirar a los que caigan a izquierda o a derecha. Fijo los ojos en Jesús, por estandarte la bandera de la cruz, y ceñidos con la verdad, porque Dios tiene misericordia de quien tiene misericordia y se apiada de quien se apiada. Romanos 9:15. Y quiere tener misericordia de todos nosotros, también de los happy progress, de los zombies y de los amargados. Pero tenemos que dejar de ser amargados o zombies o happy progress, como hay que dejar la prostitución y la injusticia atrás para entrar en el reino de los cielos. El tiempo apremia, despertad. El tiempo apremia, despertad. Genial este artículo, ¿no? ¿Usted qué es? ¿Usted es un happy progresista? Porque está hablando el padre Bonifacio en Como Vara de Almendro en este artículo solamente de quienes él ve en la iglesia. Los que no vamos a la iglesia estaremos en otra categoría, seguramente, porque no vamos a ir a hacernos cómplices de la herejía, de la apostasía, del incluso ya en las misas tradicionales, de la blasfemia y del sacrilegio. Negar, por Dios, negar la parucía del Señor, el anuncio de la segunda venida del Señor, eso ya es el colmo, eso ya es el colmo. Es tan terrible como negar que existe el falso profeta y que va a llegar el anticristo, como está en el Apocalipsis y en tantos textos bíblicos, ¿no? Y del magisterio de la iglesia y en el mismo catecismo. Es que negar el catecismo, eso es grave. El numeral 675 fue negado el pasado domingo en la homilía. Gravísima situación. Entonces, ¿a qué vamos a los templos? A hacernos cómplices de todas esas blasfemias, apostasía, herejía, sacrilegios que se cometen permanentemente ya en los templos. ¿A las profanaciones? ¿Cómplices de las profanaciones? No. ¿Usted qué es? ¿Es un happy progress? ¿Es un zombie o es un amargado? De acuerdo con el artículo del padre Bonifacio, ¿no? ¿Usted qué es? ¿Qué se considera que es? Porque católico bueno no es. Está acomodado, que es otra cosa. Cualquiera de los tres está acomodado. El happy progress, que está feliz, que sonríe todo el tiempo, que no pasa nada. El zombie, que no entiende absolutamente nada y todo lo acepta con absoluta sumisión y falsa obediencia, porque en la casa dice eso no está bien. O amargado, que va al templo a sufrir. Entonces no vaya al templo si va a sufrir. Si va y no le gusta lo que ve, ¿para qué va al templo? Por Dios. Muchas gracias por acompañarnos en este cenáculo muy interesante. Los zombies y los amargados y los happy progress. Me pareció simpatiquísimo el artículo, pero muy real. Se pueden decir las cosas con mucha decencia, ¿no? No es humor, es realidad. Es realidad, tristemente realidad. Gracias por acompañarnos en este cenáculo. Los espero en las redes sociales. Radio Rosa Mística Colombia, Instagram Rosa Mística Col, Twitter @el cenáculo, en la página de Facebook, el canal iVox.com y en este canal. Los tres se llaman Radio Rosa Mística Colombia. Suscríbase y oprima la manita con el dedo pulgar hacia arriba para que nos digan que les gusta nuestro trabajo, nos den un aliciente, nos den ánimo, nos incentiven a seguir adelante, nos sintamos apoyados por todos ustedes. Y los espero mañana a 10 de la mañana en el canal RRMCTV de nuestra web www.radiorosamísticacolombia.com. Descarguen las aplicaciones
de Play Store gratuitamente las aplicaciones de Radio Rosa Mística Colombia, las APP. Y usted entra a Play Store, busca Radio Rosa Mística Colombia y enseguida le salen los dos logos amarillos de la aplicación de televisión y de radio. Descarguen ambos para que puedan mañana a las 10 de la mañana acompañarnos a orar el Santo Rosario por www.radiorosamísticacolombia.com /canal RRMCTV. Y los espero en la radio con 15 horas diarias de programación en español de sana doctrina católica por www.radiorosamísticacolombia.com, la radio del pequeño resto fiel. El amor de María, directo a tu corazón. 8 años defendiendo la sana doctrina católica.